6, del versículo 5 al versículo 15. Ahí nos habla el Señor sobre la oración. Y hay muchas cosas que hoy vamos a identificar. Quizá cada uno de nosotros en diferentes puntos está fallando y tiene sus problemas en la oración. San Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. San Mateo 6, 5. Y dice la Escritura: y cuando ores, pongámonos de pie siempre, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Sentaros, queridos hermanos. Miren esta preciosa oración que aquí abarca todo lo que nosotros necesitamos para orar. Porque aquí en primer lugar tenemos la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, que no seamos como la gente que se pone a repetir oraciones y repetir oraciones y repetir oraciones y dice, piensan que por tanto repetir Dios les va a escuchar. Así no funciona. Usted le habla al Señor como le está hablando a un amigo íntimo, que el amigo íntimo sabe sus cosas, que sabe las cosas que hay en su corazón. Siempre y cuando sea un verdadero amigo, porque a veces fingimos ser amigos para conocer a la persona y luego divulgar lo que nos ha contado, lo que nos ha confiado. El Señor no, el Señor es fiel a su palabra. Por eso dice: mas tú cuando ores, versículo 6, entra a tu aposento, a tu habitación, cierra la puerta, apaga tu móvil, apaga la tele, abre la Biblia. Y tienes la Biblia abierta y clamándole al Señor. Hay un verso, a veces que se nos borra las cosas que decirle al Señor. Leamos la Biblia en los salmos y hagamos nuestro esos salmos y digámoselo al Señor. Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo muy especial que lo podemos hacer nuestro. Cuando dice, Él te librará del lazo del cazador. Entonces usted diga, Él me librará del lazo del cazador. Porque el diablo está trabajando y anda buscando a quien devorar. Y si usted se descuida, se lo va a comer. La Biblia dice que el pueblo que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El pueblo que no ora está lejos de Dios. Está muy lejos de Dios. Por eso el Señor nos enseñó a orar. Y dice, pues y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vanas repeticiones son aquellas oraciones que son repetidas. Aquellas oraciones como rezar un rosario. Van repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Creen que eso les va a ayudar? Eso no les ayuda en nada. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y el Señor nos enseña a orar y nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ¿dónde está el Señor? En primer lugar, ¿a quién dirigimos nuestra oración? A Dios, en el nombre del Señor Jesucristo.
Porque todas nuestras oraciones son a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, Él nos enseña que debemos santificar el nombre del Señor. Nos enseña que tenemos que clamar por el reino de los cielos que venga aquí a nosotros. Aunque el reino de los cielos ya está aquí con nosotros. Porque el Señor lo dijo, el reino de los cielos ya está aquí. Ahora la pregunta es, ¿usted está en el reino o fuera del reino? Póngase que este es el reino. Esta casa es el reino. Y usted está allá afuera. ¿Está en el reino o está todavía afuera del reino? Hasta que usted atraviese la puerta, las dos puertas estas, y entre aquí, entonces ya está en el reino. Porque nosotros podemos estar enfrente del reino, pero si no estamos dentro del reino, no somos del reino. Y eso es muy importante, porque el reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos está aquí en la tierra. ¿Usted disfruta de ese reino de los cielos o todavía está disfrutando del mundo que le va a traer muerte eterna? Porque la paga del pecado es la muerte, enseña la Escritura. Dice, hágase tu reino, no, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Miren, si la voluntad de Dios se hiciera como se hace en el cielo, toda la tierra sería santa. Pero aquí, cada quien hace su voluntad. Y nosotros muchas veces nos atrevemos a decir, tú no eres quien para juzgarme. Y es cierto, no somos nadie para juzgar a nadie. Porque en lo que nosotros juzgamos, nos convertimos en jueces. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Porque nosotros, para vengarnos, ¿qué hacemos? Yo digo, muerto el perro se acabó la rabia. Y ya está. Pero el Señor no es así, el Señor nos ama. Pero el Señor nos quiere santos, porque Él es santo. Por eso dice, hágase tu voluntad. Y si allá en el cielo se vive una santidad, también aquí en la tierra, los hijos de Dios debemos vivir en santidad. No como nos da la gana, no a nuestro criterio, no como yo entiendo la Biblia, no como yo quiero. Si al final yo el día de mañana me voy a presentar delante de Dios, pues nos vamos a presentar. Y le vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno, sea malo. Imagínense, todas las cosas que usted ha hecho, si no le ha pedido perdón al Señor, están ahí. Están ahí a la luz. Imagínense que ahora en esta pantalla empezaran a aparecer nuestros pecados, lo que nosotros hicimos. Yo apago eso y me voy, son muchos. Y delante de Dios están ahí. Pero una vez nosotros confesamos nuestros pecados, según 1 de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted no los confiesa, por eso cuando usted esté orando, dígale, Señor, he pensado, he dicho esta palabra que no tenía que decirla, he pensado mal de mi prójimo, me he enfadado y claro, aquí no podemos decir, yo he hecho esto y otro pecado, porque muchos no somos maduros espirituales y en vez de ayudarle, le vamos a juzgar. Pero el Señor sí, dígale usted exactamente lo que usted hizo, dónde se le fue la mano, dónde, como dice, dónde se deslizó usted, por qué se deslizó, por qué. El Señor lo conoce, aunque ya sabe el Señor, ya lo sabe, pero es necesario que nosotros lo confesemos y nos arrepintamos de una vez para no volver a caer en el mismo error, no como decía un Señor, el que peca y confiesa empata y sigue pecando y confesando, no, así no funciona. El Señor nos quiere santos porque Él es santo, el Señor nos quiere perfectos porque el Señor es perfecto. Entonces vemos que una de las barreras por la cual nuestra oración no llega al cielo es por el pecado no confesado. Cuando hay pecado oculto, nuestras oraciones no llegan, porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Pero mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, por eso yo les aconsejo que examinen su vida desde que tú tienes uso de razón. Quizá hay pecados que no han sido, usted los hizo y no se acuerda. Métase a su habitación, hable con Dios, haga memoria de su vida y
aquel pecado, aquel, no sé si lo he perdonado, Señor, perdóname. Pero dígaselo con todo su corazón. Aquel, y así empieza a examinarse su vida a la luz de la Biblia. Y hablando con Dios, cuando se da cuenta, esa paz maravillosa entra a su corazón. Y eso quiere decir que sus pecados han sido perdonados, porque Dios ha puesto la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su vida. Y usted descansa. Por eso dice el Señor, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Cuando usted está cansado, cuando usted está agobiado. Porque ¿dónde descansa usted si está cansado físicamente? Se va, se sienta al sofá y estira las piernas ahí. Y al rato se levanta ya relajadito. O se va a la cama. O cuando nos acostamos en la noche. Nos acostamos. Y el día de mañana nos levantamos descansados. Pero ¿qué pasa cuando nos acostamos y nos levantamos cansados? Porque hay carga en nuestro espíritu, hay pecados no confesados, nuestro espíritu está cargado, nuestra alma está llena de iniquidad. Entonces no descansamos, hay agobios, hay estrés. Ahora, ¿por qué un cristiano se estresa? Si nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es el que pone el estrés en nosotros? ¿Quién es el que pone la desesperación en nosotros? ¿Quién es el que pone la angustia en nosotros? ¿El Señor es un Dios estresado? ¿El Señor es un Dios angustiado? No. Pero hay otro que trabaja en contra de usted y es su peor enemigo. Y no se da, muchas veces no nos damos cuenta y caemos en su trampa. Porque es tan finito para actuar en contra de nosotros que no nos damos cuenta. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que inmediatamente levantar. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, inmediatamente levantamos una oración a Dios pidiéndole perdón. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, también inmediatamente se levanta una barrera para que nuestra oración no pase y se quede ahí. Una barrera entre Dios y el ser humano. Y nuestras oraciones no llegan a Dios. Por más que estemos orando y por más que estemos y decir, ¿por qué el Señor no me oye? Porque hay una barrera que no deja pasar. Es como que usted quiera atravesar esa pared. Venga y atraviesa esa pared. ¿Y qué va a pasar? Por más puñetazos que le dé o cabezazos, usted se va a romper las manos y la cabeza y no va a lograr pasar. Pero si usted le clama al Señor, el Señor viene y abre las puertas inmediatamente. Miren cuáles son, por Isaías 59:2, búsquelo. Isaías 59:2, en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? ¿Quién ha hecho la división? ¿Qué? Vuestras iniquidades, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, nuestros pecados. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, el Señor se aparta de nosotros. Y por más que nosotros estemos, a menos de que usted se arrepienta con todo su corazón, entonces el Señor le oye, porque el Señor oye al pecador. Pero si nosotros somos hipócritas delante del Señor, creyendo que el Señor no lo ha visto, no lo sabe, estamos muy equivocados. Porque la Escritura dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón, sabe cuál es la intención de su corazón, sabe cuál es la intención de su pensamiento. Y por eso hay pecados que son ocultos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. ¿O no hablamos nosotros siendo cristianos mentira? No tenemos la facilidad de decir una mentira así, pero yo me he visto cristianos que tienen, pero para mentir. Y son cristianos. Y si no fueran, pues se le da la razón. Pero si siendo hijos de Dios,
Nosotros tenemos que ponernos firmes con el Señor. Firmes, pero firmes. Si usted quiere ir al cielo, tiene que ponerse firmes con el Señor de acuerdo a la Escritura. No de acuerdo a lo que a veces yo les digo y quizá me pueda equivocar. Pero si usted lee la palabra de Dios, aquí no hay pérdida. Aquí está el mapa que lo va a guiar a la vida eterna. Por eso dijo San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras, estudie las Escrituras, analícelas, versículo por versículo, un capítulo, y clámele al Señor que le dé sabiduría. ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir a usted? Pero si no lo hace, solo lo lee así, como leer un libro cualquiera. Por ejemplo, ahora leímos aquí del capítulo 6, del versículo 5 en adelante, pero lo leímos y ya terminó. ¿No? Y hay veces que no sabemos el Padre Nuestro de memoria, pero lo recitamos por recitar, no analizando lo que realmente quiere decir. Tenemos nosotros que esforzarnos también por eso. El Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Y el Señor quiere igual que le amemos. Inclusive lo dejó como mandamiento. San Mateo 22:37 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuándo le amamos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O como yo creo que le amo. Si usted no sabe amarle, pídale al Señor que le ayude para que le enseñe a amarle al Señor. Pídale al Señor que le enseñe a amar. Porque muchas veces no sabemos amar. Confundimos el querer con el amar. Y eso no es lo mismo. Porque cuando amamos y nuestra mirada está puesta solo en el Señor Jesucristo. Por eso Hebreos lo dice 12:2 y Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Que busquemos las cosas de arriba, que nuestra mirada esté puesta solo en Jesucristo. Porque las cosas de la tierra se terminan. Y es cierto, hay que trabajar aquí en la tierra, tenemos que esforzarnos, porque con el sudor de nuestra frente comeremos. Pero tenemos que esforzarnos. Ya vimos que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre nosotros. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, porque hay una barrera cuando nosotros no confesamos. Y cuando nosotros ya entendimos el Evangelio, pero vivimos en pecado, el Señor no nos oye. El Señor nos oye hasta que haya un arrepentimiento genuino. Mire, porque al pecador, ¿por qué al pecador? Que aquel que está revolcado en el pecado y le clama al Señor y se arrepiente, el Señor le oye, porque lo está haciendo de todo corazón. Pero a veces nosotros ya entendimos el Evangelio y decimos, bueno, ya soy hijo de Dios, entonces como ya soy hijo de Dios y como estoy viviendo bajo la gracia, entonces puedo hacer. Usted no puede hacer eso. Porque la gracia no es para pecar, sino la gracia es para estar agradecido con el Señor y decir, tú hiciste eso por mí, me lo regalaste siendo yo de esa condición pecadora. Yo te voy a amar con todo mi corazón. Por eso el Señor, ¿se recuerdan aquella? Le contó cuando fue a comer en una cena que le invitaron. Y ya contó la parábola que habían, por decir, dos personajes. Uno le debía 100,000, pongamos en la moneda de aquí 100,000 euros, y el otro le debía 100 euros. Y le fue perdonado a los dos. Pero dice, el Señor pregunta, ¿quién crees que le amará más? ¿El que le perdonó 100,000 o el que le perdonó 100? ¿Quién le amará más? Y el hombre dijo, se supone que, pues claro, el que le perdonó 100,000. No es lo mismo pagar 100,000 que pagar 100. Y así nosotros, si tanto hemos pecado al Señor y Él nos ha perdonado, pues seamos agradecidos, porque Dios es un Dios justo y Él no va a dejar pasarnos ni una, como nosotros a nuestros hijos, cuando a veces se portan mal, pero te va a caer y te va a dar un azote y nunca le damos. Entonces, en cambio el Señor es justicia. Justicia. Veamos otro versículo, queridos hermanos. San Mateo 15:8. San Mateo 15:8.
que no nos pase a nosotros como el Señor Jesucristo enseñó aquí. Mire el versículo 7, ¿qué dice? Hipócritas, le llama el Señor Jesucristo. Y él no tenía el mínimo de decir la verdad. Él decía la verdad. Y dice, tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de las personas. Ahora, si a nosotros nos dicen hipócrita, qué gran ofensa, es que me dijo hipócrita. Y a veces somos hipócritas. Porque somos expertos en fingir, en ser expertos en aparentar algo. Somos hipócritas. Y dice, mire, y el Señor conoce nuestro corazón, porque dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, de labios a veces le honramos al Señor. De labios le cantamos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Lejos del Señor. Y el Señor no nos quiere así, el Señor nos quiere. Por eso dijo allá en Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando le dijo, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres un hipócrita, yo te vomitaré de mi boca. Porque no, los hipócritas, dice, en otras palabras, dice el Señor, me dan asco. Finges ser, pero no eres. Por eso dice, ojalá fueses frío. El Señor te prefiere frío, que ya eres hijo del diablo, o que eres de verdad un verdadero hijo de Dios, un caliente en el Evangelio. Pero no te quiere término medio. Así no funciona. Y así hay muchos hoy en día. Y ahí es donde usted tiene que examinar su vida y ponerse firmes con el Señor. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y eso es cierto, porque hoy en día mucho mandamiento de hombre en la iglesia y no es bíblico, y a la gente prefiere obedecer al hombre antes que a la Biblia. Dios le dijo a Josué, allá en Josué 1:8, le dijo, nunca, esa palabra tiene que estar subrayada en su Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mire, de día y de noche, meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted le busca al Señor con todo su corazón, el Señor va a ser fiel en usted. Porque dice, en San Mateo 6:33, dice, busca primero mi reino, y luego lo que tú necesitas yo te lo añadiré. ¿Qué necesita usted aquí en la tierra? Pues necesito esto, el Señor se lo va a dar, el Señor se lo va a dar. El Señor se lo va a dar, se lo va a añadir, porque usted es fiel a su palabra. Y si la palabra, por eso dice Hebreos que es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Dios mienta, la palabra de Dios es tan real y verdadera que se cumple si usted la obedece. Por eso el mandamiento fue ese que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, en ese tiempo solo estaba el libro de la ley, ahora tenemos la Biblia, ahora podemos, nunca se aparte de nosotros la escritura, sino que de día y de noche meditemos en él. Mire, ahí me aparece justo ahora en el 5:48, estamos en San Mateo 5:48, y dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice, yo puedo ser perfecto, sí puede, si se deja dominar por el Espíritu Santo. Si no, vamos a ser siempre imperfectos. Pero el Señor nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa enseñanza viene respecto del versículo 38, el amor hacia los enemigos, porque hay enemigos que a veces se nos levantan y nosotros sin saberlos, pero nosotros amémosle, porque el Señor nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si el otro no quiere estar en paz con usted, ese es problema del otro, de la persona, pero usted tiene que estar en paz con él, con ella, con quien sea. Ámele con todo su corazón, ámele. No, pero es que me hizo, ¿y qué tiene que le hizo? Usted ámele, si es verdadero hijo de Dios. Aprenda a perdonar, porque también, si no perdona, es una barrera que usted está creando y su oración no es llegada al trono de la gracia. Vemos otro versículo en el Salmo 55:22. Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga,
Allá más adelante en el Nuevo Testamento nos dice echando sobre toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí dice, echa sobre Jehová tu carga, tus pecados, tus ilusiones, tus metas, tus aflicciones, ponlo en el Señor. Y todo lo que ponemos en las manos del Señor, el Señor, si para nosotros nos es para mal, el Señor lo hace y lo transforma en bien. Recordemos que si somos hijos de Dios, a veces nos maldicen y esas maldiciones se convierten en el camino, de allá para acá se convierten en bendición y a nosotros nos vienen como bendición. El Señor trabaja así. Aquel lo dijo en todo su corazón, te maldigo. Y en cuanto iba para allá, el Señor lo transformó y llegó allá con nosotros como bendición. El Señor es así de bueno. Cuando nosotros somos perfectos, como el Señor lo desea, cuando nosotros somos santos, cuando de verdad nosotros obedecemos su palabra. Por eso dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Quizá en algún momento usted es justo y va a caer. Pero dice la Biblia, el justo cae 7 veces y se levanta. Y cada vez que se levanta aprende, dice, he caído por esto y ahora no lo vuelvo a hacer. Porque puede que caiga. Puede que caiga. Por eso dice el que está firme, mire que no caiga. Si está firme, póngase firmes. Contra las acechanzas del diablo, dice Efesios. Firmes. Porque las tentaciones las va a tener usted. No es pecado que usted tenga tentación. El pecado es que usted caiga en la tentación. El Señor Jesucristo fue tentado y Él no cayó en la tentación. El Señor retuvo esa tentación y le dijo, escrito está, y la tentación huyó. Pero nosotros vemos la tentación como un manjar. Ah, qué rico está. Y si caemos, y como el ratón ya está en la trampa y sigue oliendo al queso, y si ya sabe que va a morir y sigue ahí todavía. Así somos nosotros muchas veces, y el diablo nos engaña y dice, no vas a morir, como le dijo a Eva, no vas a morir, no vas a morir, y hoy le puede decir a usted, no vas a morir, sigue viviendo de tal manera que mientras usted siga de esa manera, el diablo se lo está comiendo a usted. Y por eso es una barrera que usted pone, y usted le puede clamar al Señor y el Señor no le escucha, porque hay una barrera que uno mismo está formando y no deja que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia por nuestro pecado. Otro pasaje, Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9, los últimos casi libros de la Biblia. Este capítulo es tan hermosísimo que yo me lo estoy aprendiendo casi en memoria porque me ayuda. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque el Señor ha dicho, cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque el Señor dijo, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Y aquí dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mire el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al momento que nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y confesamos nuestros pecados, cualquiera que sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y se quita esa barrera que nosotros por nuestro pecado habíamos levantado. Y entonces ya podemos hablar con el Señor tan tranquilo, porque hemos pedido perdón al Señor y a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Pero dice, si confesamos. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es tremendo, pero es bonito decirle al Señor, perdóname. Como cuando nosotros por X o Y razón podemos llegar a un desacuerdo entre nosotros, los carnales aquí. Pero cuando usted va y arrepentido, oye, perdóname, yo la regué, aunque el otro haya tenido la culpa, perdóname. De verdad yo no quiero estar peleando contigo.
¿verdad? Nos hemos llevado tan bien, nos hemos conocido. Y si nos hemos conocido aquí, nos hemos conocido. Y eso nos está apartando, ¿no? Yo quiero tener mi amistad contigo. Si tú la quieres, aquí está mi mano, mira. Y cuando el otro dice, vale, se da un abrazo, se siente rico, y uno está en paz. Pero si no, ve allá al que viene y me cruzo aquí porque no me quiero encontrar con él. Pero cuando usted va con todo su corazón, el Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice, sí, si confesamos. Porque el que confiesa alcanzará el perdón de Dios, el que confiesa prosperará, el que confiesa alcanzará misericordia, mas el que no confiesa será condenado, porque no ha confesado sus pecados. Si nosotros le decimos al Señor, tal cual el pecado que usted hizo, dígaselo al Señor, y esa barrera se va a quitar. Esa barrera que usted mismo y el enemigo están construyendo para que su oración no llegue, esa barrera se quitará y caerá. Otra barrera, la falta de perdón. Cuando usted no perdona, el rencor o falta de perdón hace una barrera. Cuando usted no perdona. Miren qué dice San Marcos 11:25. San Marcos 11:25. Dice, y cuando estáis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando esté orando, perdone. Aunque la otra persona no le quiera ni hablar, usted perdónele con todo su corazón. Y si un día se lo encuentra allá, dele un abrazo que demuestre que usted es un hijo de Dios, porque le ha perdonado. Porque ahí es cuando usted se va a dar cuenta que realmente le ha perdonado. No quiere decir que usted se va a ir a tomar un café, como ya le he perdonado, me siento a tomar un café y voy a comer. No, porque usted ya sabe quién es esa persona, pero perdónele con todo su corazón, para que Dios escuche también su oración, porque escrito está. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno. Usted conoce si tiene algo en contra de alguno, y si no, pues gloria a Dios, porque no tiene. Pero si tiene, perdónele. Cualquiera que haya sido el error que haya cometido, porque todos hemos cometido más de algún error. Si nos examinamos a nosotros mismos, decimos, es que yo soy bueno. Si somos buenos comparados con otros, pero comparados con otros que son asesinos, que son violadores, ahí este sí es malísimo, decimos. Pero nosotros delante de Dios somos extremadamente malos también. Porque hemos pecado, porque hemos mentido, porque hemos engañado, porque hemos envidiado, porque ha habido codicia en nosotros, y tenemos algo del pecado. En las obras de la carne, ahí en Gálatas, Gálatas 5:19 creo que es en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, todo eso lo tenemos nosotros y no nos damos cuenta. Es que no, yo no soy, pero tengo una envidia en mi corazón, pero tengo una ira en mi corazón, pero y todo eso, si lo sigo ahí manteniendo, eso tiene que morir, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar el siguiente versículo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No te me duermas. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Seamos así. Quitemos esa barrera que hay en nuestro corazón. La falta de perdón hace una barrera entre Dios y nosotros. Otro versículo, la incredulidad. A veces oramos pidiendo sanidad,
pidiendo que nos dé un trabajo, pero al mismo tiempo le clamamos al Señor y luego dice, pero es que no sé si voy a sanar. Entonces, ¿para qué oró? Entonces, ¿para qué oró? Si se está pidiendo al Señor sanidad es porque usted tiene que creer que el Señor le va a sanar, que el Señor le va a proveer, pero usted confía en la providencia de Dios. No dude en su corazón. Mire, la falta de fe debilita su oración. La falta de fe debilita su oración porque nosotros nos movemos por fe, no por vista. Nosotros nos movemos por fe. Sabemos que Jesucristo está ahí. Sabemos que no le vemos con nuestros ojos terrenales, carnales, pero con nuestros ojos espirituales. Si nos concentramos en Él y queremos hacer su voluntad, le vamos a ver con nuestros ojos espirituales, porque nos movemos por fe. Mire, por eso la falta, la incredulidad. Miremos qué nos dice Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Dice, cuando nosotros le pedimos al Señor, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque, ¿qué dice? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de una parte a otra. Y dice el 7, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice. Por eso cuando usted pida, pida con fe, creyendo que lo que usted está pidiendo lo va a recibir, porque quizá a veces entra la desesperación en nosotros, porque nosotros queremos las cosas ya. Es que yo le clamé al Señor hoy y pasan 8 días y no recibimos respuesta, pero es que no es en nuestro tiempo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. El Señor a veces nos prueba si realmente somos sus hijos. Y recordemos que también el diablo trabaja para decir, mira, estás clamando a tu Dios y ni te escucha. Y entonces entra y entonces ya está usted dudando. No dude, usted confíe en el Señor. Si usted le está pidiendo esa petición, tarde o temprano va a llegar, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Quizás nosotros, si tenemos esa necesidad, queremos que ya, no, como dice el dicho, tronando y lloviendo. No, es en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. El Señor nunca va a llegar tarde ni va a llegar pronto, sino va a llegar en el tiempo preciso de Dios, cuando usted menos se lo espera. Pero que no deje que las cosas funcionen de acuerdo a como el mundo quiere que funcionen. Si nosotros de verdad somos hijos de Dios, dejemos que funcionen como Dios quiere que funcionen, con su santa y divina voluntad. Porque la fe es indispensable en nuestra oración. Dice, porque el que se acerca a Dios cree que le hay. Porque si hacemos las cosas sin fe, todo lo que hacemos sin fe es pecado. Nosotros tenemos que vivir en fe. Mire qué nos dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mire, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Mire, si usted le busca, el Señor le va a premiar. ¿Será cierto? ¿Y cuándo va a recibir mi premio? Aquí en la tierra no va a recibir su corona, sino la corona, es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero usted tiene que ser fiel. Si usted quiere entrar al cielo, tiene que ser firme. Si usted quiere vivir su vida así a medias tintas, el infierno le espera. Eso téngalo por seguro. Y no le miento, porque es así. Porque el Señor es justo. Y dice el Salmo capítulo 1, dice que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Los malos tienen su parte y los justos tienen su parte también. Donde el que está aquí no se puede pasar allá, ni los que están allá pueden pasar aquí. Y los que están allá estarán allá lamentando y pidiendo. Yo pienso así en mi manera, eso no es bíblico, ese es pensamiento mío. Pero pienso que los que están allá en el tormento eterno, le estarán clamando al Señor, tan siquiera, Señor, dame un minuto para que yo salga de aquí, y para arrepentirse, pero ya no pueden. Y nosotros que tenemos cientos de oportunidades y no nos arrepentimos, seguimos viviendo en la misma, seguimos viviendo igual. Ya los que se han ido y han sabido la verdad, se han ido sin Cristo,
o se han ido sabiendo de Cristo, pero viviendo en pecado, ahora estarán lamentándose, pero es demasiado tarde. Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el día en que usted tiene que poner a cuentas con Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el canal por donde fluye la respuesta de Dios. La fe es el canal que lleva su oración y trae la respuesta de Dios. Es el canal que va y viene. Usted tiene que tener esa fe firme, sabiendo que lo que que le está hablando a Dios y que sabe que existe un Dios, que sabe que le va a ayudar, pues clámele a Él. No es que Dios no me escucha, mejor voy como le pasó a Saúl. Saúl se adelantó y por adelantarse pecó contra Dios y Dios le quitó el reinado. No permita que Dios le quite su corona a usted. Si ya tiene esa corona, siga luchando para mantenerla. Porque si Dios se la quita, se la va a dar a otro. No piense que Dios va a decir, bueno, ya tú no quisiste servirme, pues entonces se acabó la obra. No, el Señor usa a otros. Y como dijo cuando iba nuestro Señor Jesucristo, se recuerdan que los líderes religiosos le decían, dile a tu pueblo que se calle. Y el Señor dijo, si estos callan, las piedras le gritarán. El Señor puede hacer que las piedras le alaben. Si usted no quiere ponerse firmes, va a poner a otras personas. Y usted pierde. Al final el que pierde es uno. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios estamos muertos. Pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios y es poderoso. Pero nosotros somos los que necesitamos a Dios. Miren qué nos dice San Marcos 11:24. Por tanto, dice el Señor, os digo, miren, ¿quién lo dice? El Señor. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y entonces vendráis. Creed que lo recibiréis y entonces vendrá. No que nosotros hasta que lo vemos entonces creemos. No, tenemos que creer que ya está con nosotros, que ya hemos recibido eso y vendrá. Pero ahí es donde actúa la fe. Ahí es donde de verdad se ve si nosotros realmente creemos en Dios o no creemos en Dios. Y cuando dice, por tanto os digo, y que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y otra vez repite el Señor, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire, es tremendo. El Señor no quiere que haya barreras entre Dios y nosotros, sino que tengamos ese canal limpio para que nuestras oraciones lleguen. Yo no conozco cómo es su vida de usted. Yo les digo aquí, a la luz de la Escritura, háganlo. No les puedo poner una cámara a cada uno que a ver qué está haciendo, si está haciendo las cosas como yo les dije, no, porque esa es responsabilidad suya delante de Dios. Mi responsabilidad es decirle lo que dice la palabra. Ya queda en usted, si quiere alcanzar la salvación, si quiere alcanzar bendición, si quiere que Dios esté con usted siempre, o quiere que el Señor también esconda su rostro, y dice, como a veces decimos nosotros, ni quiero verlo, y si mejor me voy a... Así muchas veces me imagino que es Dios, y este es pecador y metal, no lo escucho yo, que se busque la vida, como dice allá en Romanos, y como dice, y como no tomaron en cuenta a Dios, también Dios los entregó a la inmundicia. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó, hagan ustedes lo que quieran, pero no cuenten conmigo. Porque no me toman en cuenta. Quieren hacer sus voluntades, les espera el castigo eterno. Entonces Dios es maravilloso también, hermanos, pero Dios quiere que obedezcamos su voz. Vamos a unos 3 versículos más y termino. Isaías 1:15. Obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. Isaías 1:15. En el Antiguo Testamento. Miren, cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos, llenas de pecado. Cuando extendáis nuestras manos al Señor, ayúdame. ¿Y qué dice el Señor? No eres justo. Tus oraciones son falsas. No te arrepientes. Sigues pecando. No perdonas. Y menos me pides perdón a mí por tus pecados. Entonces dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras manos de sangre. Y luego saltemos al versículo 18, cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Y cuándo es estar a cuentas con alguien? Cuando no le debe nada. Cuando nosotros estamos limpios delante del Señor, hemos confesado nuestros pecados y el Señor nos ha perdonado, estamos a cuentas con el Señor. Estamos alabándole gozosos y en victoria y triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Eso dice, venid luego. No dice venid mañana, como decimos, mañana voy al culto. Mañana le pido perdón al Señor. Y si mañana no llega, si usted se muere en cualquier momento, llega a la muerte, o viene el Señor Jesucristo y usted se queda, lamentará ese día. ¿Por qué no hice caso? Y viene la tribulación, y viene el anticristo, y viene el falso profeta, y viene el sello de la bestia. Y eso va a ser terrible, terrible, terrible. No crea que diga, bueno, ahí me voy a salvar. Va a ser terrible esos días. Por eso ahora estamos bajo la gracia. Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Esforcémonos. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, encuentra como 4 o 5 veces que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé también. Esforcémonos todos y seamos valientes. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se harán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Así es el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Pero quitemos esa barrera que hay entre nosotros. Vengamos luego al Señor, pidámosle perdón, y esas barreras serán destruidas y nosotros tendremos libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Y nuestras oraciones serán escuchadas, porque aquí en la Biblia vemos y leemos todas las oraciones de los santos hombres de Dios que fueron escuchadas. No dice aquí en un versículo, y es que mi oración no fue escuchada. Todas fueron escuchadas, porque fueron personas honestas, sinceras, como usted y como yo, con sus mismas debilidades. Tenía hambre, se cansaba. Nuestro Señor Jesucristo fue como usted y como yo. Él se cansaba, él tuvo hambre, él llegó a la Samaritana y también ¿sabe cuánto había caminado el Señor Jesucristo? Y llegó a ese pozo y tuvo sed, se cansaba, tenía hambre, sudaba. Y el Señor fue la persona más santa aquí en este mundo. Como Él no ha habido nunca otra persona. Porque de ahí todos hemos pecado. Pero Él no se halló engaño en su boca. Vivió en santidad. Por eso dijo, ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Sed santos como yo soy santo. Entonces, a eso nos pide, nos manda el Señor que hagamos. A vivir en santidad, a vivir en la perfección, a vivir el que es santo. Y usted, si ha recibido al Señor Jesucristo y ha creído en Él y le ha entregado su vida, usted está en ese camino de santidad, siga viviendo en santidad. No, ya soy santo y ahora me quedo aquí. No, usted siga viviendo en santidad. Siga viviendo en esa justicia. Porque el que es injusto va a seguir practicando la injusticia. Y tendrá su recompensa. Pero usted, a través de la Escritura, se da cuenta que esta palabra es fiel y verdadera. Y digna de ser recibida por todos. Porque esta palabra tiene poder y autoridad. Si nosotros la obedecemos. Si nosotros somos fieles al Señor. Y si nosotros queremos que esas barreras se quiten para que nuestra oración llegue, fieles al Señor, pídale perdón al Señor por su vida
que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sea cual sea el pecado que usted haya hecho, el Señor se lo perdona cuando usted le dice al Señor con todo su corazón: me arrepiento, perdóname y me aparto de esos. Porque dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que usted ya lo vivió. Porque ya lo que hemos vivido, lo hicimos bien o lo hicimos mal, ya lo hemos hecho. Pero de aquí para adelante empecemos a vivir una vida honesta delante de Dios, una vida pura, una vida santa delante de Dios. Y pidámosle perdón por lo que hemos hecho mal. Pidámosle perdón porque, mire, para leer la Biblia pienso yo que es pecado. Porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y si yo sé que la Biblia es bueno que la lea y no la leo, me cuenta como pecado. Si yo sé que el orar es bueno porque la Biblia dice orar sin cesar, y yo no oro, me cuenta como pecado, porque eso es bueno orar, es bueno leer, es bueno congregarme, pero yo no me congrego, es pecado, porque mire, y ese es un mandamiento, porque dice Hebreos 10:25, dice, no dejes de congregarte, es un mandamiento, que nosotros muchas veces no lo tomamos en cuenta. Dice, no dejes de congregarte como muchos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día del Señor, que viene por su iglesia, o la muerte que nos... Cada día que nosotros vivimos es un día más que nos vamos a acercar. Hemos vivido un día más, pero tenemos un día menos de vida. Un día más, pero también al mismo tiempo tenemos un día menos de vida. Mire, yo ya llegué a 50. Y digo, bueno, todavía me queda, pero ¿qué tal que 60 años es mi límite? ¿Cuántos años me quedan? ¿Y qué tal si 55? ¿O qué tal si 70? ¿O qué tal que 80? Yo no lo sé. Pero ya mis días se van acortando. Por lo cual, tengo que aprovechar estos días que puedo para ser fiel al Señor. Yo no sé si, o de repente mañana, Dios conoce dónde llegaré, pero los días que me quedan por vivir, que sean para la honra y la gloria de Dios. Los días que a usted le quedan por vivir, sean para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y le ha perdonado sus pecados. Amén.